Maranata familia, y bienvenidos a este tema titulado El Santuario del Nuevo Pacto. Así que vamos a estudiar lo que el Señor nos quiere decir por medio de su santuario y su relevancia para nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Así que vamos a tener una palabra de oración primero antes de entrar al estudio. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por la bendición, te damos gracias por la dirección, el cuidado y la protección. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija para que podamos no solamente comprender y entender, sino podamos aplicar estos principios a nuestra vida. Padre, gracias por el privilegio y este honor. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces el tema es el santuario del nuevo pacto. El santuario del nuevo pacto. Así que cuando hablamos del santuario, nos preguntamos, ¿cuál fue el primer santuario? ¿Verdad? Porque si vamos a hablar del santuario del nuevo pacto, del santuario presente, entonces tenemos que hablar sobre qué es un santuario, dónde se encuentra el santuario y todos esos principios. Así que nos preguntamos cuál fue el primer santuario que apareció en la tierra. Y el primer santuario fue el Jardín del Edén. ¿Por qué el Jardín del Edén? Porque el santuario representa la morada de Dios con la humanidad, ¿verdad? Dios dice en Éxodo 25 que me hagan un santuario para que yo more entre ellos. Así que originalmente la morada de Dios era con Adán y Eva en el Jardín del Edén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo era que Adán y Eva podían morar con Dios en el Jardín de Edén, en el Jardín del Edén? En otras palabras, cara a cara, frente a frente podían morar. Pues, noten esta cita del libro El conflicto de los siglos. Dice, al principio el hombre fue creado a imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban, ¿qué? Escritos en su corazón. Cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, 29, dice que Dios creó al hombre y fue creado a su imagen, a semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Adán y Eva tenían los principios de justicia escritos en su corazón, era parte de su naturaleza. En otras palabras, tenían los principios del carácter de Dios, ¿verdad? Reflejaban el carácter de Dios, que Dios es amor, Dios es justicia, Dios es justo. Entonces, estos principios estaban ya escritos en su corazón. Pero algo pasó, algo sucedió que interrumpió esta relación, esta morada íntima entre Dios y la humanidad. Y dice, pero el pecado lo alejó de su hacedor y ya no reflejaba la imagen divina. Su corazón estaba en guerra ¿con qué? Con los principios de la ley de Dios. Así que noten qué interesante. Los principios de justicia que estaban escritos en el corazón de Adán y Eva y del ser humano ya fueron ¿qué? Fueron quitados. ¿Por qué? Porque al ser humano pecar ya no refleja la imagen de Dios, la imagen divina, sino que ahora en su corazón está escrito que está en guerra con los principios de la ley de Dios, que son los principios de justicia. Así que esto hace que haya una ruptura entre la relación entre Dios y el ser humano. Ya el ser humano no puede morar en la presencia de Dios porque ya el ser humano no refleja la imagen o el carácter de Dios. Ya el ser humano no tiene los principios de la justicia de Dios, los principios de su santidad, de su amor, de su ley. Y a causa entonces del pecado, el ser humano fue echado del primer santuario, que era ¿qué? El Jardín del Edén, el lugar santísimo. Ahora, la pregunta es, después de Adán y Eva haberse rebelado, después de apartarse de los principios de Dios, ¿será que Dios entonces los dejó y los abandonó? No, claro que no. Sabemos que en ese mismo momento Dios le presentó a Adán y Eva el evangelio eterno, las buenas nuevas eternas. En otras palabras, el plan de salvación. Y uno se pregunta entonces, ¿qué es el evangelio eterno? A veces preguntamos o pensamos que el evangelio eterno es el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Pues aunque el mensaje de los tres ángeles definitivamente es parte del evangelio eterno, el evangelio eterno dice la palabra eterno y el único eterno es Dios. Por lo tanto, el evangelio tiene que haber comenzado antes de la humanidad, desde la eternidad. Entonces, el evangelio eterno son las buenas nuevas que se han estado predicando o presentadas o conocidas desde antes del ser humano venir. Ahora,
El mensaje de los tres ángeles sería lo que conocemos como la parte escatológica, la parte final del evangelio eterno, la última fase, la última predicación de este evangelio. Pero la pregunta es, ¿cuál es la base o el fundamento del evangelio eterno? Pues noten aquí Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Pues no me avergüenzo del evangelio porque es que el poder de Dios. Noten aquí explica lo que es el evangelio. El evangelio de Cristo es el poder de Dios. Ahora la pregunta es, ¿el poder de Dios para qué? Pues el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Así que el evangelio de Cristo, el evangelio eterno, es el poder de Dios para salvar a toda persona por fe, para salvar a todo aquel que acepta la gracia de Dios, el regalo de una segunda oportunidad en Cristo Jesús. Ahora, noten algo. Pablo va a tomar ahora un paralelismo hebreo y va a explicar el mismo contexto, pero de otra manera. Y noten lo que dice aquí. Porque en el evangelio, que es el evangelio de Cristo, noten, la justicia de Dios es revelada ¿de qué? De fe y en fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Noten, el evangelio de Cristo, ¿qué es? Pues dice en la 16 que es el poder de Dios para salvar. Ahora, ¿dónde reside o dónde está la esencia de ese poder? Pues la esencia de ese poder está ¿en dónde? En la justicia de Dios. Noten, la justicia de Dios que está manifestada ¿por dónde? Por su santa ley, como leímos en la cita, y lo confirma la palabra de Dios. Así que esos principios de Dios, esos principios del carácter de Dios que revelan quién es Dios, ese es el poder de Dios para atraer al ser humano a la salvación. ¿Están conmigo? Ahora le hago una pregunta. Este evangelio, este poder de Dios para salvar, esta justicia de Dios, ¿fue revelada únicamente con Cristo Jesús? Pues no, porque está revelada en toda la palabra de Dios, ¿verdad? En todas las escrituras vemos que está revelada la justicia de Dios, el poder de Dios, el evangelio de Dios para salvar. Ahora, sin embargo, en Jesucristo vemos una manifestación perfecta, una manifestación completa de su evangelio, de su poder, de su justicia para salvar. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Esa es la revelación, pero la cosa se pone más interesante aún, porque dice que la justicia de Dios es revelada de fe en fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, Dios no solamente está manifestando su justicia, su poder, su evangelio por medio de Cristo, sino que Dios también lo quiere revelar por medio de nosotros. Dios quiere revelar su justicia en usted y en mí. Pero usted dirá, pero ven acá, ¿no habíamos perdido la justicia de Dios? ¿No habíamos perdido esos principios de amor? ¿Ya no están reflejados en el carácter del ser humano? Sino que ahora el ser humano ya no tiene la imagen y semejanza de Dios, ya no tenemos el carácter de Dios. Pero el evangelio lo que nos está diciendo es que el poder de Dios para salvarnos, su justicia, se va a manifestar en nosotros nuevamente. Amén. Se va a volver a manifestar esa justicia en nosotros. Noten cómo lo dice Job 33, versículo 26. Orará a Dios y éste se agradará de él. Y él verá su faz con júbilo, la faz de Dios. ¿Por qué? Porque él restituirá al hombre, ¿qué cosa? Su justicia. Amén. El evangelio nos está diciendo que Dios va a restituir su justicia, que lo teníamos escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios lo va a volver a restituir. Dios nos va a restituir ¿a qué? A su justicia, y por lo tanto, si lo hace, significa que podremos morar en la presencia de Dios nuevamente y podremos tener nuevamente esa experiencia de santuario de Dios, de vivir en la presencia de Dios, de morar en su presencia. Ahora, regresando al evangelio. Este evangelio fue presentado y predicado desde el mismo comienzo. En otras palabras, desde que Adán y Eva cayeron, en ese mismo capítulo de Génesis 3, Dios había dicho, Dios había prometido que iba a enviar, ¿qué cosa? Iba a enviar una simiente por medio de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Iba a enviar una simiente por medio de la mujer. ¿Y qué iba a ser esa simiente? Me acompañan a Génesis capítulo 3, un versículo que quizás la mayoría de nosotros conoce, pero es muy bueno repetir y recalcar. Muy bueno repetir y recalcar. Génesis capítulo 3, versículo número 15. Noten la promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal.
Entonces Dios le está diciendo, mira, Satanás, tú crees que has logrado vencido a mis hijos hoy en día, pero te voy a hacer una promesa. Por medio de esta mujer va a salir una simiente. Tu simiente, Satanás, va a pelear con la simiente de la mujer y tú le vas a dar una herida mortal, pero esa simiente te va a aplastar y te va a destruir. En otras palabras, en el futuro va a venir un ser humano y ese ser humano que van a ser de la mujer, ese ser humano es el que le va a poner fin a tu reino y a ti y a todo el pecado y la maldad y todo esto. Y no solamente él le va a poner fin, sino que también su descendencia. Noten Romanos capítulo 16. Esto es una cosa espectacular, familia, lo que estamos estudiando aquí. Romanos capítulo 16. Noten lo que dice el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo los pies de Cristo. No, bajo vuestros pies. Amén. Repitiendo lo mismo que decía Romanos, que el poder de Dios, ¿verdad? La justicia de Dios, el evangelio de Dios se manifestó perfectamente, completamente en Cristo Jesús. Pero esa misma justicia que se reveló en la vida de Cristo Jesús se va a revelar en la vida de nosotros. Y por ende, la victoria de Cristo Jesús sobre el enemigo, sobre la tentación y sobre el pecado, que fue la manifestación de la justicia de Dios, la vida de santidad en Cristo Jesús, esa misma vida, esa misma victoria se va a manifestar en nosotros también y por ende la victoria de Cristo es nuestra victoria sobre la tentación, sobre el pecado y sobre Satanás. Esa es la promesa, familia, del evangelio. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que se iba a obtener esta victoria? ¿Cómo se iba a obtener? Pues ahí mismo en Génesis capítulo 3, versículo 21 y 22, nos dice que Dios, ¿qué cosa? Que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Esto es una representación del perdón de pecados. Esto es una representación de la justificación por la fe, ¿verdad? Donde Dios ahora dice, yo los declaro justo y los hago justo también, ¿verdad? La justificación no es meramente una declaración, sino también es una promesa de que Dios dice y los voy a hacer justos. Ustedes van a ser declarados y hechos justos. Eso es lo que la palabra justificación significa. En otras palabras, la justificación, la victoria sobre el pecado va a venir por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es quien nos va a dar la victoria sobre el pecado, la sangre del Cordero del pacto eterno. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, noten esto. Así que la primera promesa del evangelio eterno o del pacto eterno, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, es la victoria sobre el pecado. Y noten también es el perdón sobre el pecado. Y noten que esa victoria viene por medio de la sangre del Cordero. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, noten aquí, por la sangre del pacto eterno. El evangelio eterno es el pacto eterno. Noten, os haga aptos en toda buena obra. ¿Para qué? Noten lo que nos da la sangre del pacto eterno. Nos hace aptos para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, la cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Así que las tres promesas, ya llevamos dos, las tres promesas principales del pacto eterno, que es el evangelio eterno. El evangelio son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Dios ha hecho un pacto. El Padre y el Hijo han hecho un pacto para salvar a la raza humana. Y en ese pacto dice aquí que obtenemos la victoria sobre el pecado. Obtenemos el perdón sobre nuestros pecados por medio de la sangre del Cordero. Y esa sangre es la que nos da la victoria. Esa sangre es del pacto, es la que nos otorga la justicia de Cristo, que es lo que está diciendo aquí, y delante de Cristo en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, entonces tenemos victoria sobre el pecado. Y la tercera promesa principal del pacto eterno, del evangelio eterno, ¿cuál es? Es que íbamos a regresar y restaurar en la presencia de Dios para siempre. ¿Por qué le digo eso? Porque en Génesis capítulo 3, aquí están las tres promesas. En Génesis 3 aparece el árbol de la vida. Y Dios dice que va a guardar el árbol de la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva el problema. En otras palabras, la eternidad iba a ser un regalo que Dios le iba a volver a obsequiar al ser humano.
Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, donde dice que ahí apareció el árbol de la vida de nuevo. En otras palabras, Dios dice, bueno, entró el pecado al mundo, déjame quitar el árbol de la vida, déjame resolver el problema del pecado, y entonces, ¿qué dice? Voy a restaurar nuevamente el árbol de la vida, lo que significa que Dios está restaurando la vida eterna, lo que significa la resurrección. Todas estas promesas, familia, las 3 promesas principales del pacto eterno. En la Biblia también le llaman el pacto de la gracia, le llaman el pacto de amor, le llaman el nuevo pacto. Es el mismo pacto en donde Dios, ¿qué quiere? Dios quiere morar en nosotros. Vayan conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 36. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 36. Noten lo que dice Ezequiel capítulo 36. Aquí nos explica lo que es el nuevo pacto, el pacto eterno, el pacto de la gracia, lo que Dios quiere hacer. Noten, Dios moraba en la presencia del ser humano, pero ahora el ser humano no puede morar en la presencia de Dios. Pero ahora Dios promete que Dios sí quiere morar en nosotros. Esa es la promesa del pacto eterno. Es que Dios va a morar dentro de nosotros para resolver el problema, de que sus principios ya no están reflejados en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos entonces volver a vivir en armonía con Dios, con su ley, con sus principios. Noten lo que dice Ezequiel 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados ¿de cuántas? De todas nuestras inmundicias. ¿Cuántas inmundicias? Toda la inmundicia y de todos nuestros ídolos os limpiaré. Noten, y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Una pregunta, ¿por qué Dios nos tiene que dar un corazón nuevo? Porque el corazón humano ya no refleja los principios de la justicia de Dios, de los principios de la ley de Dios, los principios de su carácter. Ya no refleja, entonces necesitamos un corazón nuevo. Y dice, pondré un espíritu nuevo. Ese espíritu que está mencionado es el que nos dará una mente nueva, un corazón y una mente nueva. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora noten, versículo 27, y pondré dentro de vosotros a mi espíritu. En otras palabras, Dios va a morar dentro de nosotros nuevamente. Dios quiere morar dentro de nosotros, mejor dicho. Dios quiere morar dentro de nosotros para poder resolver el problema del pecado, para poder resolver el problema del corazón humano. Y por eso nos da su espíritu, y noten cómo lo explica, versículo 27. Y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. En otras palabras, Dios dice, les voy a dar un corazón nuevo, voy a dar una mente nueva. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque voy a poner mi espíritu dentro de ti. Yo voy a morar dentro de ustedes y por medio de mi espíritu, dándoles un corazón nuevo, escribiendo los principios de la ley en la mente y el corazón, entonces haré que anden en mis estatutos. En otras palabras, haré que me puedan obedecer. Haré que puedan vivir de acuerdo a mis principios. ¿Por qué? Porque ahora mismo en nuestra condición caída es imposible agradar a Dios, es imposible obedecer a Dios. Dios tiene que ponernos su espíritu para que escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que entonces nosotros podamos volver a vivir de acuerdo o en armonía con los principios de Dios. Familia, esa es la experiencia del nuevo pacto. Esa experiencia no es como algunos lo analizan desde una perspectiva histórica, ¿verdad? O lo que se conoce como la perspectiva dispensacionalista, en donde la vieja dispensación era en el viejo pacto, el viejo testamento, y la nueva es en el nuevo pacto con Cristo. Aunque ciertamente se puede analizar desde esta perspectiva, pero la mejor manera de mirar el pacto es desde una perspectiva del corazón, es una actitud hacia Dios. Entonces, el nuevo pacto o el pacto eterno, los principios o esa experiencia que va en el corazón, fue en el mismo momento desde que Adán y Eva cayeron. Ya Dios, la Biblia nos dice que ya Dios estaba interviniendo en el corazón humano, entrando en la experiencia. Esa es la experiencia de Adán, esa es la experiencia de Seth. Esa experiencia de los patriarcas en Génesis 15, esa es la experiencia de Noé, ¿verdad? Y esa experiencia llega incluso ¿hasta dónde? Hasta Abraham. Y vemos que Dios entonces, Dios dice, Abraham, yo quiero que tú entres en el pacto. Recuerden, el pacto es entre el Padre y el Hijo, porque es eterno, es desde antes de nosotros crearnos. Pero Dios le dice a Abraham, Abraham, si tú me aceptas por fe, si tú aceptas
mi proposición, a que yo quiero ser tu Dios, yo quiero ser tu padre, y tú me aceptas, Abraham, tú vas a ser adoptado dentro de mi familia, tú vas a ser injertado en mi familia, y al hacerlo, entonces Abraham es injertado en el nuevo pacto. Abraham es injertado en el pacto eterno de Dios, que con las 3 promesas que le da. Y cuando leemos, recuerden, Dios le da 3 promesas, 2 promesas principales a Abraham. ¿Cuál es? Tierra y descendencia, ¿verdad? La simiente que saldrá de ti. ¿Quién es la simiente? Pues la simiente es Cristo, ¿verdad? Vamos a ver ya mismo. La simiente es Cristo. Y esa es la promesa que Dios le dijo, el Salvador, el mencionado, el Mesías, mencionado en Génesis 3:15. Ese va a ser descendiente tuyo y por medio de él toda la tierra será bendita y vendrán todas las familias. Esa es la promesa. Ahora, hay un cumplimiento dual, ¿verdad? Porque hay un cumplimiento en Isaac, pero verdaderamente representando a Cristo. Y luego la promesa de la tierra, podríamos verlo de manera, mucha gente miran como el Medio Oriente, allá en donde está Jerusalén. Sí, se puede aplicar de manera local, pero verdaderamente es profético, mirando hacia el futuro, mirando hacia la tierra nueva. Y eso es exactamente lo que explica Hebreos capítulo 11, de que Abraham no estaba mirando las promesas cumplirse literal localmente, sino está hablando de un contexto profético. Ahora, ¿qué sucede? Dios le dice en Génesis capítulo 15 a Abraham, en el 12, perdón, que salga, ¿verdad? Que salga, que Dios lo va a bendecir, que Dios va a estar con él. ¿Y Abraham le cree? Sí, efectivamente. Abraham empezó marchando bien en la promesa del nuevo pacto. Recuerden, la promesa del nuevo pacto es una relación íntima con Dios y el ser humano. Abraham empieza bien, pero ¿qué ocurre? Que entonces en Génesis 15 Dios le da la promesa de que va a tener un hijo, un descendiente, una simiente. Ahora, en Génesis 15 Abraham tiene 75 años, ¿verdad? Y Abraham dice, bueno, quizás estoy un poco tarde para eso, pero está bien. Abraham dice que le creyó a Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando llega el capítulo 16, ya Abraham tiene 86 años. O sea, han pasado 11 años y todavía no tiene hijo. Entonces, Abraham empezó en la fe, pero luego, ¿qué ocurrió? Como que se puso un poco impaciente y dijo, bueno, los años se me están subiendo ahora. Mi esposa también se le están subiendo, tiene el vientre seco, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Entonces, Abraham sale del viejo pacto, del pacto eterno, de las promesas de Dios, de confiar en las promesas de Dios, y se va a hacer su propio pacto. ¿Y qué hace? Pues junto a Sarai toma a Agar y la toma para entonces que ella pueda engendrar un hijo. Esa es la experiencia del viejo pacto. Es la experiencia donde el ser humano dice, yo voy a hacer que las promesas de Dios se puedan cumplir, pero yo voy a ayudar a Dios. Como quien dice, Dios no puede cumplir esto, así que yo le voy a dar una ayudita a Dios. Pregunta, ¿funcionó? No, no funcionó para nada, porque vemos que en Génesis capítulo 17, ahora Abraham tiene 99 años, en Génesis 17, Ismael, que es el producto de Agar, tiene 13 años. Y Dios, ¿qué le dice? Ahora te voy a circuncidar. Dice, ese pacto que tú hiciste, ese pacto no funciona, Abraham. ¿Por qué? Porque eso está basado en tus obras, en la carne, podemos decirlo de esa manera. Ese es el viejo pacto. Y Dios le dice, ahora quiero que hagas ¿qué? Ahora quiero que te circuncides. Noten aquí, Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, ¿entre quién? Tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dios le dice a Abraham, ahora te voy a tener que enseñar nuevamente lo que es el pacto eterno. Lo que es mi pacto que yo quiero hacer contigo, y ese pacto entre Abraham y la simiente. Recuerden, el pacto entre el padre, el hijo, la simiente. Abraham va a ser injertado dentro de ese pacto. Y noten lo que dice en Génesis 17:11. Serás circuncidado ¿en dónde? En la carne de vuestros prepucios, y será una señal del pacto entre tú y yo. Familia, esta frase es clave. Circuncidado en el corazón, circuncidado en la carne. Lo que significa es que ya no vas a seguir dependiendo de tus propias fuerzas, de tu propia inteligencia, de tu propio conocimiento, sino yo tengo que cambiar tu corazón. Este es el corazón del nuevo pacto, es el corazón del nuevo pacto, del pacto eterno, que es circuncidado. Noten, que es arrancado, ¿verdad? Es dejar de confiar en la carne, dejar de confiar en uno.
¿por qué circuncidarlo? ¿Por qué una señal de ese pacto? Es sencillo. Abraham trató por medio de sí mismo, de su carne, de resolver el problema o de llevar a cabo la promesa de Dios por medio de sí mismo. Entonces Dios le dice, ahora lo que tú crees que estás usando para cumplir con la promesa, que yo dije que yo iba a cumplir la promesa, Dios nunca le pidió a Abraham que él fuera el que lo cumpliera. Ahora Dios le dice, ahora te vas a hacer una circuncisión ahí. ¿Para qué? Para que te acuerdes. ¿Para que te acuerdes de qué? Para que te acuerdes de que yo, Dios, soy el que cumplo las promesas. Yo soy el único que cumplo las promesas. Tú no puedes cumplir con la promesa, Abraham. En otras palabras, por medio de la circuncisión, Dios le estaba enseñando a Abraham a no depender de su propia carne, de su propio conocimiento, de su propia fuerza, sino de Dios. Y cada vez, escúcheme bien, que Abraham tenía intimidad con Sarai, cada vez que Abraham se bañaba, cada vez que Abraham iba al baño, cada vez que Abraham se cambiaba la ropa, Abraham se estaba acordando al mirar su circuncisión de que las promesas son de Dios. Dios es el que va a cumplir la promesa, no nosotros. Dios no nos pide a nosotros que cumplamos que ninguna condición para el pacto. La única condición, de hecho, es aceptarlo y recibirlo por fe. Por eso fue lo que empezó Dios cuando dice que le fue contado por justicia, porque Abraham le creyó a Dios y empezó a caminar en esa fe. Lo que pasa es que no se sostuvo, no perseveró en la fe. Entonces, Dios le dice a Abraham, circuncídate. ¿Para qué? Para probar, para mostrarte que debes aprender a confiar en mí. Y noten que esa simiente, ahora bien, Gálatas 3:16, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. ¿Están conmigo? Entonces, esa simiente promesa era Cristo. Y en él es que las promesas se iban a cumplir. No en nosotros, sino en la simiente, las tres promesas principales. Y esa es la experiencia del nuevo pacto, familia. Es aprender a caminar y a confiar en las promesas de Dios. Es vivir en las promesas de Dios. ¿Por qué no podía ser Ismael? Porque Ismael era el producto de la carne o el producto de la obra humana o el producto de los méritos humanos. No, ese es el viejo pacto. El viejo pacto, la experiencia del viejo pacto, contrario a este, es cuando queremos cumplir las promesas de Dios por nuestra parte, queremos hacerlo, que las promesas se cumplen, queremos vivir de acuerdo a nuestras promesas, nuestras obras. Y eso no puede ser aceptado ante Dios. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir con las exigencias. No es posible. Ahora, en Cristo, en la simiente, eran que se iban a cumplir esas promesas, no por la carne, sino por medio del Espíritu. Así que Abraham eventualmente aprendió a caminar por fe, ¿verdad? Tuvo sus varios tropiezos, pero a la larga terminó en Génesis 22 diciendo, yo voy a sacrificar mi hijo Isaac, que eventualmente nació y Dios cumplió su promesa, porque él confió tanto en Dios que si Dios se lo pedía, él lo iba a hacer. Gloria a Dios. Abraham aprendió lo que es vivir en el pacto eterno, en el nuevo pacto. ¿Están conmigo? Y Abraham lo aprendió Isaac, lo aprendió Jacob también, todos con sus experiencias, pero aprendieron a vivir en el pacto eterno, aprendieron a vivir en esa relación. ¿Y cuál era? Que Dios moraba en el corazón humano. Dios transformaba el corazón humano. Dios restauraba su justicia en nosotros. Y todos ellos aprendieron, pero lamentablemente después de Jacob, ¿verdad? Vino José, sabemos la historia de Egipto y el pueblo cayó ¿cómo? El pueblo quedó esclavizado. Le hago una pregunta. ¿Por qué usted cree que el pueblo quedó esclavizado? ¿Usted cree que quedaron esclavizados porque eso fue lo que Dios quiso? No. Noten lo que dice aquí en Patriarcas y Profetas, capítulo 32. Si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría, ni habrían sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. En otras palabras, si se hubieran guardado el pacto, ¿cuál pacto? Pues el nuevo pacto, el pacto eterno, el pacto de la gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. Si hubieran guardado ese pacto, jamás hubieran caído en esclavitud. Y recuerden, la circuncisión era una señal
de ese pacto, de que Dios es el que cumple los pactos. Si lo hubieran hecho, no hubieran caído esclavos, no hubieran terminado en esa esclavitud. Ahora, a pesar de eso, ¿Dios qué hace? Dios aún así escucha el llanto de su pueblo. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2 y noten lo que dice el versículo 23 y 25. Éxodo capítulo 2, versículo 23 y al 25. Y aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. En otras palabras, terminaron siendo esclavos en Egipto. ¿Por qué razón? Porque no se mantuvieron fiel a Dios, porque no se mantuvieron viviendo de acuerdo a las promesas de Dios. ¿Y qué ocurrió? Terminaron esclavizados. Pero noten lo que dice en el versículo número 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Amén. Noten que Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Le hago una pregunta. ¿Qué pacto se acordó Dios? ¿El pacto de las obras? ¿El viejo pacto? ¿El pacto de la carne? ¿O estamos hablando del pacto eterno, del nuevo pacto, del pacto en donde Dios mora en el corazón? Pues miren lo que dice el Salmo 105, 8 al 10. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento Isaac, y lo estableció a Jacob por decreto. Y, disculpen, ahí se atravesó, algunos de ellos se han atravesado. Israel dice por pacto sempiterno. Noten, ¿de qué pacto está hablando? Pues del mismo pacto de la gracia, el mismo pacto eterno con Abraham, con Isaac, con Jacob y también con Israel como pacto eterno, sempiterno. Así que ahí está la promesa, familia. Dios quería hacer ese pacto, así que Dios, ¿qué hace? Dios los liberta, ¿verdad? Una manifestación poderosa. Vemos en el resto de esos capítulos de Génesis donde Dios los libera de manera poderosa. Dios los salva. Ellos claman a causa de la esclavitud. Ya no aguantan y ya no soportan y Dios los liberta. ¿Y qué ocurre? Después de liberarlos, después de sacarlos de una manifestación tan y tan increíble, de hecho la más grande y más poderosa manifestación del poder de Dios, por lo menos a nivel nacional, entonces ¿qué ocurre Dios? Entonces Dios los llevó al monte Sinaí, nos llevó al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí nos dice en Éxodo capítulo 19, si van conmigo, en Éxodo 19, noten lo que dice Dios en el versículo número 4. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. En otras palabras, ¿notaron cómo los liberté? ¿Notaron qué hice por ustedes? Versículo 5. Ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué le está diciendo Dios? El mismo pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob, lo quiero hacer con ustedes. Yo quiero morar dentro de ustedes. Yo quiero morar en su corazón. Yo quiero ser uno con ustedes. Yo quiero que tengamos una relación íntima con cada uno de ustedes. Dice, si oyen mi voz y guardan mi pacto. No dice que obedezcan mi pacto porque no podemos obedecer. Guardar es atesorar, es aceptar, es recibir, es tener en alta estima el pacto. Y Dios dice, recuerden, como leímos en Hebreos 13 y en Ezequiel 36, Dios dice que cuando aceptamos a Dios, entonces Él entra en nosotros el Espíritu nos da un corazón nuevo o escribe la ley nuevamente y entonces Él produce en nosotros, ¿qué cosa? Su justicia. Él produce entonces la obediencia en nosotros, que es imposible hacerlo sin Dios. La obediencia no es la condición del pacto, la obediencia es la promesa del pacto. Habíamos hablado anteriormente. Ahora, noten qué ocurre. ¿Será que ellos aceptaron? ¿Será que ellos recibieron el pacto eterno? Pues lamentablemente, cuando vamos a 19, Dios le da los 10 mandamientos y luego en el 20, ¿verdad? Le da los 10 mandamientos, pero luego en el 20:18, si usted lo lee en Éxodo, dicen, no, mira, esto está muy complicado. Nosotros no queremos, ¿verdad? Tenemos miedo. Moisés, mejor tú intercede por nosotros. En otras palabras, ellos no quieren que Dios more en ellos. Ellos no quieren tener la experiencia del nuevo pacto, la experiencia del pacto eterno
ellos quieren establecer su propio pacto. Ellos dicen, nosotros queremos los beneficios de un Dios tan poderoso que nos libertó, que nos dio agua, que nos dio maná, tremendo, pero a lejos, a distancia, ¿verdad? Porque tenemos miedo y además querían establecer su propio pacto. ¿Y Dios qué hace? Ok, en ese contexto. Pero es interesante, familia, es importante decir esto. En el Sinaí Dios no le dio su ley para retarlos e intentar guardarlo. No, Él se lo dio como una promesa para que ellos confiaran en Él y Él cumplir esas promesas en Él. Pero ellos que dijeron, no. Noten cómo dice aquí en Patriarcas y Profetas. Si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto, habrían guardado la ley de Dios en sus mentes. Este es el nuevo pacto. Noten claramente, porque en el nuevo pacto se escribe la ley en la mente, en el corazón o en el pacto eterno, ¿verdad? La experiencia del nuevo pacto, recuerden, no comienza cuando Cristo viene. La experiencia del nuevo pacto comienza desde el mismo principio, que es esa experiencia de Dios morar en el corazón. Y eso es lo que dice Dios, lo que quería hacer aquí. No habrían sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Dios, cuando hace eso, lo que está haciendo es adaptándose al pacto que ellos quieren hacer con Dios. Ellos dicen, no. Nosotros no queremos ese pacto, nosotros queremos hacer nuestro propio pacto. Y todo lo que tú dices, Señor, haremos, ¿verdad? Ellos están entrando en el viejo pacto. Ellos están entrando en la actitud de ellos decir, nosotros vamos a hacer nuestra parte, Señor, y usted hace la suya. No, ese no es el pacto que Dios quiere hacer. El pacto es nosotros decir, aceptamos todas tus promesas, aceptamos todo lo que tú eres y nosotros entonces por fe y confianza en ti vamos a caminar que tú vas a cumplir tus promesas en nosotros. Ese no es el viejo pacto, pero ese es el pacto que ellos no quieren. Ellos han rechazado el nuevo pacto, el pacto eterno. Noten lo que sigue diciendo. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria y les dio la ley. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo era imposible guardar la ley de Dios. Esto está claro. La condición del pacto no es la obediencia, porque no podemos obedecer. No tenemos la capacidad para obedecer porque ya no tenemos los principios de la ley en nuestro corazón. La promesa del pacto es la obediencia. Es lo que Él nos va a otorgar por medio del nuevo nacimiento, por medio del poder del Espíritu Santo, porque sin Dios es imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. ¿Cuál fue su pacto? No queremos ese pacto de usted morar en nuestro corazón. Nosotros queremos hacer nuestro propio pacto. En otras palabras, no queremos ser un santuario. Aquí viene el contexto del santuario. El contexto del pacto nuevo es que el ser humano es el santuario y Dios mora en él. Pero ellos no querían eso. Dice, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. En otras palabras, el pacto nuevo, el pacto eterno, Dios morando en el corazón del ser humano y el ser humano es un santuario, ellos lo rechazaron, hicieron su propio pacto con Dios. Del pacto que ¿qué? Dios allá, nosotros acá y nosotros haciendo lo que nosotros creemos que podemos hacer. ¿Pero qué ocurrió? Apenas unas pocas semanas después quebrantaron, ¿qué cosa? Su pacto con Dios. No fue el pacto que Dios quería hacer con ellos. Este es su propio pacto que ellos querían hacer con Dios. Al postrarse a adorar una imagen fundida, no podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces vieron su pecaminosidad y su necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios. En otras palabras, ellos se dieron cuenta que no podían guardar ese pacto que habían hecho, que decían nosotros vamos a obedecer para hacer nuestro pacto. Ellos no podían cumplirlo. Ellos no podían vivir de acuerdo a los principios de Dios si Dios no moraba en el corazón, si el ser humano no era un santuario. Ellos querían hacer su propio pacto, pero Dios lo permitió. Dios se adapta a lo que el ser humano quiere. ¿Y qué ocurre? Efectivamente, fracasó completamente ese pacto. Noten, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Y noten aquí, ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones de ¿qué? Las bendiciones del nuevo pacto. Espérate un momento, el nuevo pacto está hablando en el contexto del Sinaí. Pues ¿por qué? Porque el nuevo pacto y el viejo pacto no son meramente está en una dispensación histórica, sino es una condición del corazón, es una actitud del ser humano hacia Dios. O podemos ser un santuario, ¿verdad?
¿En cuál caso es lo que Dios quiere en el nuevo pacto, morar en el ser humano? ¿O qué? ¿O podemos negarlos? Y ellos lo negaron. Y aún después que dice ahí que empezaron a entender el nuevo pacto, empezaron a entender que no podían guardarlo por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, aún así no entendieron y siguieron viviendo en la carne. Y eso es efectivamente lo que dice en el libro de Gálatas. Vayan conmigo, por favor, al libro de Gálatas. Les quiero mostrar algo fascinante. Vayan conmigo al libro de Gálatas, porque el libro de Gálatas explica esto que le estoy diciendo, que es importante que miremos el concepto de los pactos, del viejo pacto y el nuevo pacto, no como desde una perspectiva histórica antes y después de Cristo, aunque se puede entender así, pero se pierde la esencia de lo que Dios quiere hacer, sino miremos al viejo pacto y el nuevo pacto como una actitud, como una manera de relacionarse con Dios. Noten, Gálatas capítulo 4, aquí lo explica. Dice, decidme los que quieren estar bajo la ley. ¿No habías oído la ley? O sea, en otras palabras, los que quieren vivir bajo el viejo pacto, ¿verdad? Cuando la ley está escrita en tablas de piedra y no en las tablas del corazón. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. La esclava de ¿quién? La esclava de Agar, que era Ismael, y el libre es ¿quién? Es Isaac, que es hijo de Sarai, hijo de la promesa. Noten, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Qué significa eso? Que Ismael nació según la carne. ¿Por qué? Porque fue el intento humano de hacer cumplir las promesas de Dios. Pero la libre, ¿o que es quién? Que es el nuevo pacto, que es Isaac. Él nació de acuerdo a la promesa. Dios dijo, yo voy a darte un hijo, ¿verdad? Y Dios hizo un milagro en el vientre de esa mujer por medio de Abraham y Sarai. Fascinante. Versículo 24. Lo cual es la alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. Noten aquí. El uno proviene del monte Sinaí, el que da hijos para esclavitud. Este es Agar o Ismael, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo es, ustedes todavía están en el viejo pacto. Ustedes están en el viejo pacto porque ustedes todavía están, ¿qué? Están esclavizados a hacer las cosas a su manera, a vivir como ustedes quieren. Ustedes no han aceptado que Dios more en su corazón. No han aceptado ser un santuario para Dios, sino ustedes están mirando un santuario ahí en Jerusalén. Y le está diciendo, eso es esclavo todavía. No es aprender a vivir por la fe, a vivir en las promesas, por fe en las promesas de Dios. Noten, versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la libre. Está hablando de ese nuevo pacto donde las promesas de Dios no están mirando en un resultado terrenal, sino en un estado celestial. Noten el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Esos son hijos por la fe en las promesas de Dios. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En otras palabras, aquellos que querían vivir por medio de sus obras, por medio de las carnes, por medio de sus propios deseos, de sus propios pensamientos, sus propias conclusiones, ellos ¿qué son? Son los hijos de la carne, son los que nacen bajo esclavitud. ¿Por qué? Porque el ser humano en su naturaleza caída es un esclavo, pero el ser humano que tiene el corazón nuevo, el que tiene el Espíritu Santo, el que es un santuario para Dios, es libre. ¿Por qué? Porque ahí está el poder. El poder de Dios se manifiesta, la justicia de Dios en el ser humano por medio del Espíritu Santo, que es Cristo morando en nosotros. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La pregunta que nos hacemos es, ¿usted quiere vivir en el viejo pacto o en el nuevo pacto? Pues depende. En el nuevo pacto, usted lo que le está diciendo a Dios es, Señor, yo acepto a tu Hijo Cristo Jesús. Yo acepto las promesas del pacto por medio de la simiente Cristo Jesús y yo quiero que tú mores en mí y que transformes y cambies mi corazón y me des un corazón nuevo para yo poder vivir en armonía o de acuerdo de tus principios, de acuerdo con tu ley. Contrario, el viejo pacto o el pacto de la carne es el intento del ser humano
de vivir de acuerdo a los principios de Dios, del ser humano tratar de hacer las cosas por sus méritos, del ser humano tratar de que las promesas de Dios se cumplan como hizo Abraham en aquel entonces y que gracias a Dios aprendió. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo aprendamos también a vivir por fe, a vivir en la fe de Jesús. Hermanos y hermanas, lo más difícil que nos ocurre al ser humano es aprender a vivir por la fe, consistentemente, constantemente, diariamente, confiando en las promesas, en la palabra de Dios, para Él cumplirlas. ¿Están conmigo? Así que este es el contexto del Sinaí, de lo que estaba ocurriendo. Dios quería ofrecerle el pacto eterno, el nuevo pacto donde Dios moraba en ellos y era un santuario. El Espíritu Santo entraba y cambiaba su corazón, pero ellos rechazaron ese pacto. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios le dice, ok, entonces ya que ustedes no quieren que yo me revele por medio de ustedes, ya que ustedes no quieren que mi gloria se manifieste por medio de cada uno de ustedes individualmente, entonces lo que voy a tener que hacer es que voy a tener que hacer una estructura donde yo explico este asunto de la salvación, de los pactos. Dios quería revelárselo directamente a ellos. Dios quería, como se lo reveló a Abraham, a Noé, al tener esa relación íntima, pero ellos no querían ser un santuario para Dios. Ellos querían que Dios estuviera alejado de ellos y ellos ayer tomar sus decisiones. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se adaptó a su pedido. Dios se adaptó a lo que ellos querían y Dios dice, muy bien, ustedes no quieren ser un santuario para mí, pues yo voy a hacer un santuario terrenal para manifestar, para explicar, para detallar, para desglosar el plan de salvación. ¿En dónde? En el santuario. ¿Y cuál es el plan de salvación? El evangelio eterno es que Dios ha hecho un pacto para salvar a la humanidad. Y recuerden, ese plan de salvación es restaurar al ser humano a poder reconciliarse, a poder vivir y morar en la presencia de Dios nuevamente. Pero recuerden que para eso ocurra, tienen que estar los principios de Dios escritos en la mente y el corazón, el nuevo pacto, su ley, los principios de su justicia se tienen que manifestar, porque si no, no podríamos morar en la presencia de Dios. ¿Están conmigo? Y por eso Dios le dijo que me hagan un santuario, se lo dijo en Éxodo capítulo 25, versículo 8, que me hagan un santuario para que yo pueda morar entre ellos. Pero Dios no quería morar entre ellos meramente, Dios quería morar en ellos. Dios quería tener esa relación íntima con ellos, que ellos y que cada uno de ellos, incluso cada uno de nosotros, usted y yo, podamos ser un santuario donde Dios mora. Amén. En el santuario vemos, ¿verdad?, que se necesitaba de un cordero. En el santuario terrenal nos muestra. Y eso también era parte de antes incluso del santuario. Vemos que está el altar de sacrificio. Vemos que detrás del altar de sacrificio está el lavacro. Luego entramos al lugar santo y ahí están los panes. Ahí está el altar de incienso. Ahí está el candelero. Y luego entonces detrás del lugar santo está el lugar santísimo, en donde se encuentra el arca del pacto, ¿verdad? Donde se encuentran los 10 mandamientos adentro del arca del pacto. Esa es una representación básicamente terrenal del plan de salvación. Ahora, yo quiero que lo miremos a la luz de la experiencia del nuevo pacto. ¿Qué me refiero con eso? Piensa en el arca del pacto como tu corazón y tu mente. Eso es lo que quiero que pensemos. Piensa en el arca del pacto como la mente y el corazón de Dios. Y el sacerdote que ministraba en el lugar santísimo, que ministraba en el santuario, pero especialmente en el lugar santísimo en el día de expiación, míralo como la obra del Espíritu Santo limpiando y purificando el corazón humano del pecado, así como el sumo sacerdote limpiaba y purificaba el corazón, el santuario terrenal, ¿verdad? El Espíritu Santo, representación de Cristo que está actuando en el santuario celestial para limpiar este santuario. Eso es lo que quiero que analice y que veamos a la luz de eso. Y eso es lo que vemos consistentemente. El santuario no es meramente un lugar de 4 paredes que Dios creó, ¿verdad? Sino que el santuario es donde Dios estaba manifestando y revelando sus promesas, su fidelidad, su justicia, su amor, porque Dios le daba todo al pueblo. Dios los protegía, Dios le daba sombra, Dios le daba agua, Dios le daba maná, Dios les daba todo lo que ellos necesitaban cuando estaban en la presencia de Dios en el santuario. Nuevamente, el santuario es una representación de la providencia de Dios, del amor de Dios, del cuidado de Dios cómo Él manifiesta y cubre todo. Ahora, ese santuario, familia, noten que tenía una representación muy especial. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Por lo cual, entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron.
Entonces dije, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Este es Cristo hablándole al Padre. Y Cristo dice, me preparaste un cuerpo. Porque el verdadero santuario es el cuerpo humano. Es donde Dios quiere morar. El santuario terrenal fue una adaptación de Dios para poder mostrarle a ellos cómo iba a resolver el problema del pecado. Pero Dios quería hacerlo en ellos, explicárselo directamente. Pero ellos dijeron, no queremos que Moisés interceda. Entonces Dios, ok, eso es lo que ustedes quieren, vamos a trabajar con las pautas de ustedes. Pero desde siempre el plan era que Dios morara en el ser humano, y en Cristo Jesús se viene a manifestar lo que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo es que se vive en el nuevo pacto? Cristo viene a manifestarle a la humanidad cómo es verdaderamente la morada de Dios en el ser humano. Y por eso cuando vemos estaba el santuario terrenal del desierto, luego estaba el santuario que se construyó allá en Jerusalén, y aquí entonces lo que está haciendo es que nos está revelando y preparando todo para la llegada del verdadero santuario que es Cristo Jesús, de la representación del tipo que todo señalaba, todo apuntaba hacia Cristo. Los servicios, los sacrificios, las ofrendas, las fiestas, todo era el sacerdocio, todo representaba y señalaba a Cristo Jesús como aquel que iba a reconciliar a la humanidad con la divinidad. Y cuando entramos, por ejemplo, solamente utilizando el Evangelio de Juan, vamos a tomar el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan sigue el mismo patrón del santuario. ¿Cómo así? Noten qué poderoso esto. Juan 1:29, lo primero que necesitaba era un cordero. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No era eso lo primero que necesitábamos. Lo primero que necesitábamos era un cordero, ¿verdad? Aquí está el cordero. El Cordero de Dios es Cristo que se aparece. Ahora, después del cordero, cuando mirabas el santuario, ¿qué venía? Pues el cordero tenía que ser sacrificado en el altar de sacrificio. El altar de sacrificio representa ¿qué cosa? La cruz del Calvario. ¿Están conmigo? Así que ahí está Cristo como el cordero, como el que va a ser sacrificado, el que le va a dar una segunda oportunidad al ser humano, el que no solamente va a pagar por sus pecados, sino que también por la sangre del cordero nos dará la victoria para que podamos vivir por medio de los principios de Dios, que la justicia de Dios, la justicia de Cristo se manifiesta en medio de nosotros por medio de Cristo Jesús mismo. Pero después del altar, cuando miramos el santuario, ¿qué venía? Pues venía, ¿qué cosa? El lavacro. Así que aparece el Cordero de Dios, que es Cristo, ¿verdad? Y el que va a ser sacrificado, y luego entonces nos habla del lavacro. ¿Qué representa el lavacro? Pues el lavacro representa el bautismo, ¿verdad? En ese contexto, Cristo entonces representando y manifestándose ante el ser humano. Y así mismo en Juan explica, aquí está el Cordero. El Cordero se bautiza, dicen en primera de Juan, el primer capítulo de Juan, versículos 32 y 34. Pero ¿qué ocurre después de que Jesucristo se bautiza? Estoy dándole una representación leve sobre cómo Dios quiere manifestar en Cristo lo que quiere hacer en nosotros. Luego viene ¿qué cosa? En Juan capítulo 2 dice que Jesucristo fue a una boda. Cuando va a la boda, ¿qué hace? Hace un milagro. El milagro en la boda es que convierte el agua ¿en qué? En vino. En otras palabras, lo que Cristo hace en la boda, ¿con quién es que Dios se quiere casar? Con su pueblo. Cristo está confirmando el pacto eterno que Dios quiere hacer con su pueblo. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre del Cordero. Cristo está diciendo, al hacer el milagro en la boda, diciendo, he aquí, he venido para cumplir el pacto de Dios y que todo el pueblo sea casado, seamos uno con Dios y podamos entonces ser restaurados nuevamente. ¿Al qué? Al ser uno con Dios, al Dios estar con nosotros, al Dios morar en el corazón. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero otra cosa ocurre en Juan capítulo 2, donde no solamente se confirma por medio del milagro en la boda, del matrimonio, del pacto, básicamente es el mismo concepto que Dios quiere hacer con nosotros por medio de su sangre, que es el vino, ¿verdad? Sino que también en en Juan capítulo 2 nos dice que Cristo purificó el santuario. Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 2. Miren lo que hace Cristo en Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice que Cristo purifica el templo. Ahora, noten algo interesante. El Cordero de Dios llegó. ¿El Cordero de Dios qué hace? Entonces dice que pasó por el bautismo.
Y luego que pasó por el bautismo, cuando tú vas al santuario, por el lavacro, ¿qué ocurre? Pues ahora viene, ¿qué cosa? Ahora viene el contexto del sacerdocio. ¿Y qué hace Cristo cuando llega después de haber pasado por la ceremonia de matrimonial del pacto, ¿verdad? Una representación. ¿Qué hace Cristo? Limpia el santuario, empieza a limpiar el santuario. Esa era la obra de los sacerdotes también. Empezaban a limpiar el santuario Cristo y a purificarse. Ahora, ¿cuántas veces, cuántos servicios principales habían para limpiar el santuario, para limpiar el pecado? Pues habían dos, ¿verdad? El diario y el anual. En otras palabras, el diario, el continuo, y el anual o el día de expiación. Ahora, vamos a hablar del primero. Cristo llega y limpia el santuario. Empieza a limpiar. ¿Qué es lo que está diciendo? Está echando al sacerdocio falso. Está diciendo, yo soy el que les voy a representar quién es, cómo es el verdadero sacerdocio. No un sacerdocio corrupto, no un sacerdocio que se aprovecha de la gente, no un sacerdocio que no ofrece esperanza, no un sacerdocio que no está representando bien a Dios, no un sacerdocio que está alejando al pueblo que en vez de acercarlos a Dios, sino que yo les voy a mostrar lo que es verdaderamente. Estos sacerdotes no querían limpiar su propio pecado, ellos querían señalar a los demás, pero ellos lo que querían era lucrarse del negocio de Dios. Y Cristo llega y le dice, ahora les voy a mostrar que el sacerdocio es para limpiar y purificar la contaminación, el pecado, la maldad que existe dentro del corazón humano, que era lo que deberían los sacerdotes haberse enfocado. Noten cómo lo dice aquí. Los atrios del templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Al limpiar el templo de los compradores y vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado de los deseos terrenales. Noten, esto era una representación de las concupiscencias egoístas y de los malos hábitos que corrompen el alma. Cristo llega como cordero, ¿verdad? Pasa por el lavacro, se bautiza y lo primero que hace, confirma el pacto matrimonial, el pacto eterno con la iglesia, con su pueblo, y ahora va y limpia el santuario, que es una representación de la limpieza del corazón, a enseñar lo que el verdadero sacerdote debe estar haciendo. Noten, esto es el deseado de toda la gente, página 134. Ningún hombre puede de por sí echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor. Miren qué lindo esto, una morada de Dios en virtud del Espíritu. Todo esto para presentar que solo Cristo puede purificar el corazón, solo el Espíritu Santo. ¿Y qué? Que es que Dios quería morar en el corazón. Cristo le quiere venir a mostrar, apártanse del viejo pacto ya, y permiten que Dios entre en su corazón y que Dios se manifieste para que haga la purificación y la limpieza. En otras palabras, Cristo quiere mostrarle cómo vivir en el nuevo pacto. Y esa vivencia del nuevo pacto es que el santuario terrenal somos nosotros. Usted y yo somos el santuario de donde Él está ministrando allá. Están conmigo y recuerden, por eso le dije, el arca representa el corazón del ser humano. Y el sacerdote haciendo limpieza, purificación, es la obra del Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús, manifestando la justicia de Cristo Jesús en nosotros para esa purificación completa, para esa limpieza. En otras palabras, Cristo lo que nos está haciendo es que ha venido a mostrarnos cómo vivir en el nuevo pacto, cómo vivir la experiencia del nuevo pacto, que lo vivió Abraham, que lo vivió Noé, Isaac, Adán. Ellos aprendieron a vivir. Cristo no está diciendo ahora les voy a mostrar cómo se puede aprender, porque se había olvidado, se había apartado, aunque sí tuvo su gente fiel. Tuvo a David, tuvo a los profetas, tuvo varios reyes, ¿verdad? Como Osías y otros que aprendieron a vivir en confianza en Dios. Pues ahora Dios le está diciendo yo quiero mostrarle cómo verdaderamente vivir. Y cuando miramos entonces el santuario, familia, vemos que estos 7 muebles representan 7 actitudes o 7 perspectivas de cómo nos relacionamos con Dios. 7 maneras en cómo el nuevo pacto se cumple en la vida de nosotros. Así que yo voy a hacerle un esquema general
sobre este concepto para que podamos ver que Cristo ha venido cuando viene a mostrarnos cómo se vive en el nuevo pacto, cómo se vive, cómo nosotros podemos ser un santuario. Él nos ha venido a modelar, a mostrar cómo se hace. Así que empezamos con el primer mueble, que es el altar de sacrificio, ¿verdad? Representa donde Cristo murió, ¿verdad? Donde se sacrificó, donde Cristo lo entregó todo por nosotros. ¿Qué podemos nosotros aprender de esa actitud? Noten aquí, Filipenses 2, 6 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que aunque siendo Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse, sino por el contrario. En otras palabras, no dijo, yo soy Dios, ¿cómo yo me voy a rebajar? ¿Cómo yo me voy a poner como esta gentuza? Yo soy Dios, yo no me voy a convertir en un ser humano. Esa no fue la actitud de Cristo, sino que noten lo que hizo. Renunció a sus privilegios divinos. ¿Sé qué? Se humilló voluntariamente. Número 1, la humildad. Tomando la naturaleza de ¿qué? De esclavo o de siervo. Él vino a servir. Y haciéndose semejante a los seres humanos. Eso es tomando nuestra naturaleza. Y cuando apareció en forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediencia que es un sentido. Recuerden que la obediencia no podemos obedecer, sino que ¿qué podemos hacer? Someternos, aceptar, ponernos a la disposición de Dios, y Dios produce en nosotros por medio de su Espíritu Santo entonces el querer y hacer por su buena voluntad. La obediencia es el producto del pacto, no la condición del pacto, y esto es lo que Dios está queriendo manifestar por medio de eso. ¿Y qué nos está diciendo Jesucristo por medio de esto? Nos está diciendo Jesucristo: la victoria es solamente posible cuando nos sometemos plena y totalmente, cuando nos humillamos ante Dios y reconocemos que no tenemos justicia propia, que solo Dios puede hacerlo. Luego vemos el lavacro, ¿verdad? El segundo mueble, que representa entonces el lavacro. Pues ya sabemos que el bautismo, ¿verdad? En ese contexto, pero también el agua que representa, pues el agua representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. Noten, Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días. Le hago una pregunta. ¿Quién en su sentido común iría al desierto a no comer nada por 40 días? Nadie. Yo sé que eso no está en tu lista de cosas que tú quieres hacer antes de morir. Yo, por ejemplo, en mi lista, yo quiero ir a Jerusalén. Ese es el número 1 en mi lista, ¿verdad? Quizás usted quiera aprender un idioma nuevo, quizás quiera aprender a tocar un instrumento, pero nadie dice yo quiero ir al desierto por 40 días. ¿Por qué no? Porque eso parece una locura. Y sin embargo, Cristo lo hizo. ¿Por qué Cristo lo hizo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lleva a donde Él quiere llevarte, donde Él sabe que tiene que llevarte, ¿verdad? No donde yo quiero, nuevamente. Viejo pacto, nuevo pacto. El nuevo pacto, tú te sometes al poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dice, de acuerdo y por medio de la palabra de Dios, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Y tú qué haces? Tú simplemente te sometes y dices, donde tú me lleves, Señor, donde tú digas, yo voy a ir. Yo me someto plena y totalmente a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué nos dice entonces este aspecto del agua, del lavacro? La victoria es solamente con una entrega total y no resistir el llamado, la dirección del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Amén. Luego entramos en el lugar santo y tenemos los panes. ¿Qué representan los panes? Pues los panes representan, ya sabemos, la palabra de Dios. Noten Lucas 4:4. Está escrito, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. En otras palabras, familia, es un sometimiento total a la palabra de Dios. Como habíamos dicho, dice en Juan 5:39, Cristo dice, ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas creen que está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es una palabra muy interesante, es una búsqueda incesante, es un hambre, ¿verdad?, por el pan. Jesús escudriñó el Torá, los salmos, los profetas, buscando y anhelando saber y entender cuál era el plan de Dios para su vida. ¿Qué era lo que el Padre quería que él hiciera? ¿Cuál era la revelación del Padre? Anhelando y buscando saber cómo Dios quería que él viviera. ¿Y qué nos dice a nosotros entonces el pan? Que nuestra victoria es solamente con una entrega total y completa a la palabra de Dios. Es gozarnos, es deleitarnos en conocer a Dios, conocer su justicia, porque eso es lo que dice Juan en Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su justicia está revelada ¿en quién? En Cristo. ¿Y dónde encontramos y conocemos a Cristo? En su palabra. Hambre y sed de justicia, como dicen las bienaventuranzas. Luego tenemos ¿qué cosa? El incienso,
¿Qué representa el incienso? ¿Qué actitud es el incienso? Noten Juan capítulo 17, Cristo lo que dice, Juan 17, 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Noten cuál es el deseo de Jesús, que el Padre sea glorificado, que el Padre sea exaltado, que el Padre sea levantado, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has levantado. Noten, familia, que está diciendo aquí, Cristo es un deseo y un anhelo de darle gloria al Padre, de vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. La oración, deseando y anhelando entender la voluntad del Padre. ¿Qué nos dice Jesucristo? Por medio entonces del altar de incienso, que nuestra victoria solamente se puede con una entrega total y una búsqueda de la dirección, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, para que Dios nos pueda dirigir en sus caminos, en sus planes, en sus obras, lo que Él quiere hacer en nosotros. Ese es el altar de incienso. El candelero, ¿verdad? Que representa el candelero. La luz de Dios que va al mundo. Dios quiere que nosotros seamos luz al mundo. Como Cristo vino a manifestar este principio para mostrarnos vivir en el nuevo pacto. Mateo 4, 23 y 24. Y Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda clase de dolencias y toda clase de dolencia entre la gente. Noten que Cristo llevó la gloria de Dios a todos, ministrando, sanando a las personas. Noten que sigue diciendo. Entonces su fama se extendió por toda Siria y le llevaron a todos, escuche bien, todos los enfermos que padecían de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y los epilépticos, y los paralíticos, y los sanó. ¿A cuánto? A todos sanó. Familia, esa es la obra de Dios, que salgamos a sanar a los corazones quebrantados, a dar esperanza a los que están desanimados, a llevarle palabra de Dios, a ministrar a sus necesidades, familia. Y cuando hagamos eso, noten lo que dice Mateo 9:8. Cuando las multitudes lo vieron, se maravillaron y ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Amén. Esta es, familia, la manifestación del poder de Dios, que se manifiesta como ministrando a los demás, obrando y sirviendo como Cristo vino a servir. Y las multitudes llegaron a Él. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesucristo, familia? Nos está diciendo por medio del candelero que nuestra victoria es solamente posible con una entrega total a Dios y vaciarnos del yo. ¿Cómo nos vaciamos del yo? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Pues vaciándonos del yo. ¿Cómo nos vaciamos del yo? Sirviendo y ministrando a otros, a sus necesidades, yendo a vivir, ¿verdad? Dando ejemplo. Luego tenemos, ¿qué cosa? El arca del pacto. Pero antes del arca del pacto tienes el velo, ¿verdad? ¿Cómo representó Cristo este principio del velo? Hebreos 10, 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es por su carne. Gloria a Dios. El velo representa ¿qué cosa? La carne de Cristo. Entonces, cuando el velo fue rasgado, cuando Cristo murió, la carne de Cristo fue rasgado. ¿Qué representa o significa esto? Que ya no había separación. Recuerden que el velo separaba a Dios de la humanidad. El ser humano no quería a Dios morando en el corazón. Entonces Dios se presenta en toda su gloria, pero Dios no puede estar porque consumiría y destruiría al ser humano. Entonces el velo nos protegía, pero cuando el velo se rasga, lo que significa es que ya no hay separación entre Dios y la humanidad. Gracias a Cristo Jesús ahora tenemos paz para con Dios. Noten Romanos 5:1. Por tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Justificados por la fe, como dice, contados por justicia, como fue Abraham, como lo fueron Noé y los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia. Y cuando aprendes a vivir por fe, cuando aprendes a vivir en el nuevo pacto, a confiar y vivir de acuerdo a las promesas de Dios, tienes paz con Dios por medio de Jesucristo, que es el garante del pacto eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es la representación de Cristo entonces viniendo a morir por nosotros. Pero luego tenemos la segunda limpieza de Cristo. Cristo fue a purificar el santuario al principio de su ministerio
y al final de su ministerio. Y la segunda limpieza entonces está representado por medio de ¿qué? Por el día de expiación, la limpieza anual. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en esa limpieza anual? La limpieza diaria, el servicio diario, es comenzar un proceso, pero el día de expiación es el que termina el proceso de limpieza, el proceso de expiación, el proceso de reconciliación. Ahora que viene, noten aquí, la experiencia del nuevo pacto, entonces es quien Cristo en el santuario celestial, terminando de limpiar y de purificar el corazón, la mente del pecado. Noten esta cita de Materiales de 1888, capítulo 12. Ahora Cristo está en el santuario celestial. ¿Y qué está haciendo Él? Haciendo expiación por nosotros, limpiando el santuario de los pecados del pueblo. Eso está hablando en el santuario celestial. Entonces debemos entrar por fe en el santuario con Él. Debemos comenzar la obra en el santuario de nuestras almas. Debemos limpiarnos de toda contaminación. Debemos limpiarnos de toda inmundicia de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Qué entonces nos está representando por medio de esto? Es aprender a vivir por fe. Es aprender ahora a Cristo, que ha entrado en la última fase de su sacerdocio, de su sumo sacerdocio, que es de una limpieza de todos los pecados, de toda la inmundicia, dice en Levíticos 16, cuando habla de la expiación, dice que los limpiaré de todos vuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y para qué? Para limpiarnos de toda inmundicia por medio de su Hijo Cristo Jesús, intercediendo, y la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y qué nos está diciendo Dios entonces por medio de esto? Nos está diciendo que aprendamos a vivir la fe de Cristo Jesús, que aprendamos a hacer una entrega total, que aprendamos a consagrarnos total y plenamente, consistentemente, constantemente, diariamente, a vivir en la fe de Jesucristo. Y por medio del santuario, familia, Cristo nos vino a modelar cómo el ser humano vive, cuál es la actitud del ser humano en cuanto a eso, en vivir en el pacto nuevo, en el pacto eterno. Noten aquí como dice Patriarcas y Profetas, capítulo 32. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Este es el propósito del pacto. El pacto es que Dios pueda renovar nuestro corazón y podamos vivir en armonía con la ley de Dios. Eso fue lo que se había perdido. Y en el nuevo pacto es Dios morando en nosotros para restaurarlo. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Noten, aquí lo explica. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Israel es Cristo. La casa son los que aceptan a Cristo. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y dice incluso en Hebreos capítulo 8 que Dios dice que nadie te enseñará porque yo te voy a enseñar. Yo mismo. Vayan conmigo, Hebreos capítulo 8. Noten, esto es espectacular. Esto es espectacular. Versículo Hebreos 8:11. Continuando la misma línea aquí, Dios quiere ser nuestro Dios. Dios quiere ser y que seamos su pueblo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Dios quiere escribir su ley en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos vivir de acuerdo a los principios de la ley de Dios, estar en armonía con Él y poder morar con Él nuevamente. Noten lo que dice Hebreos 8:11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Noten qué es lo que quiere hacer Dios. Dios quiere conocernos. ¿Qué dijo Cristo en Juan 17:3? Esta es la vida eterna, que te conozcan. Es aquel que tiene una relación íntima con Dios. Aquel que vive la experiencia del nuevo pacto donde Dios mora en el corazón del ser humano y el ser humano vive por la fe de Jesús. Vive y permite que Dios pueda restaurar sus principios en nosotros. Porque eso es lo que dice Job 33:26. Orará a Dios y éste se agradará de él. Y él verá su faz con júbilo, con gozo estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios restituirá al hombre su justicia. Amén. Dios va a restituir al hombre su justicia. ¿Qué justicia? Pues la justicia que está manifestada por su ley, que estaba en el corazón del ser humano en el principio, que lo perdimos.
El pacto es la promesa de Dios en restaurar y limpiar y purificar el corazón humano. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda estar nuevamente en armonía con Dios. Familia, esta es la experiencia del nuevo pacto. Es vivir como Cristo vivió, sometido diariamente, consistentemente, constantemente. Yo sé que es difícil, pero ese es el proceso de aprender a vivir por fe. Dejar de vivir en la carne, dejar de vivir por nuestros propios méritos, nuestros propios esfuerzos, dejar de vivir en el viejo pacto y vivir en el nuevo pacto en donde Cristo ha sido nuestro modelo y nos está mostrando que en el santuario, que en este cuerpo, Dios quiere producir la misma justicia que produjo en la vida de Cristo Jesús, lo quiere hacer en nosotros. En otras palabras, Dios quiere que aprendamos a vivir la fe de Jesús. Y cuando vivamos la fe de Jesús, cuando tengamos la mente de Jesús, cuando tengamos el carácter de Jesús, cuando tengamos la imagen de Jesús, entonces Dios manifestará y reproducirá la justicia de Cristo Jesús en nosotros, así como lo hizo con Él. Y ese es el evangelio, hermano y hermana. Ese es el poder del evangelio, el poder que Dios quiere manifestar en ti, el evangelio que Dios quiere manifestar en ti y en mí, la justicia de Dios que Él quiere manifestar en ti y en mí. Oremos. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de estudiar este tema tan increíble, tan espectacular, sobre lo que es ser un santuario para ti, que fue modelado y mostrado por medio de la vida de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por tu dirección. Gracias por tu cuidado, Padre. Y permite que podamos nosotros, Padre, aprender a vivir por la fe, a vivir en la fe de Jesús, Padre. Gracias por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, familia. El Señor los bendiga.